Muy bien, hermanos, buenas noches tengan todos ustedes. Que el Señor los bendiga ricamente en el lugar donde usted se encuentra. Seguimos nuestras meditaciones a la serie Los Hechos del Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a tocar el tema La sombra de Pedro. Eso está en Hechos capítulos 5, 14 y 15. Dice de esta manera, vamos a leerlo. Dice ahí, o del 12 leemos para poder ya encaminarnos mejor al texto. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, en que el pueblo estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban en gran número, así como hombres de mujeres. Por tanto, sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Muy bien, qué preciosa palabra del Señor. El tema hemos titulado La sombra de Pedro. Primero, la iglesia del primer siglo era una iglesia llena del poder de Dios. Era atractiva por todo lo que acontecía por obra y gracia del Espíritu Santo. La iglesia crecía en gran forma. Los creyentes no se atreven a juntarse, dice, con los apóstoles, porque había un gran temor. Ahí en el versículo 14 o 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora, ¿por qué no se querían juntar ellos? No era una cosa quizás notoria, pero sí no tenían temor. En el caso, por ejemplo, había sucedido lo de Ananías y Zafira, y ellos pues también, de repente había alguna cosa que por ahí estaba quizás un poco no tan buena la situación, pero Satanás los acusaba, que te van a descubrir y vas a morirte. Y por ese temor es que no se juntaban con los apóstoles. Era uno de ellos. El otro era por la persecución. La primera iglesia era constantemente amenazada para destruir a los líderes, en este caso Pedro, Juan y los apóstoles, y también a todos aquellos que están levantándose. Eran perseguidos por las autoridades de ese entonces. Entonces, reiteramos, la iglesia crecía. Por otro lado, tenían temor de ser cuestionados. La iglesia era atractiva. En el versículo 14 dice: crecía grandemente, y gran número de hombres y mujeres se acercaban y creían en el Señor. Por lo tanto, ¿qué hacía a la iglesia atractiva? Porque allí en la iglesia era pues un lugar donde habían grandes prodigios y milagros que se realizaban allí. Enfermos sanados, endemoniados liberados, y tantas otras virtudes que sucedían en ese entonces en medio de la iglesia del Señor. Entonces había mucho temor a Dios, y la gente cada día, dice, se añadía al seno de la iglesia. En estos días, esos patrones de ese entonces parece que se han dormido. No es que ya no esté el Espíritu Santo, no es que ya sea otro Dios el que la iglesia servía, sino el problema está en nosotros como iglesia. No estamos buscando, no estamos llevando un cristianismo genuino. Muchas veces dentro de nosotros hay mucha religiosidad, mucho formulismo, y eso es lo que hace que, bueno, el poder del Espíritu Santo no se manifieste en medio de la iglesia de hoy. Entonces, no interesa de repente que venga un gran predicador o programas bonitos. Todo eso son obras humanas, que eso no le agrada al Señor. Cuando hablamos de la sombra de Pedro, está diciéndonos aquí en la palabra que la iglesia crecía en gran manera, y muchos, dice ahí el versículo 15, dice: sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos. Y es muy posiblemente que sucedía eso, ¿no? En el caso de Jesús también vemos un caso parecido. Cuando él está allí
en medio de la multitud, era apretujado con toda la multitud, pero en un momento dice, alguien me ha tocado. Y entonces Pedro, como siempre él tomaba pues el liderazgo, él dice, Señor, ¿está usted viendo que la gente te aprieta y vas a decir a alguien que ha tocado? Todo el mundo te ha tocado. Y el Señor le retruca y le dice, es que ha salido poder de mí. Mire, esto es un acto quizás hecho ya por la mano de Dios. Dios mismo propició esto, en que Él humanamente, como hombre, como ser humano, Él no sabía lo que iba a pasar y acontecer. Es que Jesús era un varón humano, hombre, lleno del poder de Dios, un hombre que siempre estaba en continua comunión con el Señor, en la lectura de la palabra, en la oración temprana, todo el día, todos los días él salía, dice, muy de mañana, siendo aún oscuro, iba a orar. Entonces todas esas cosas eran la fortaleza de Dios para su vida. Y Dios usó, ¿no?, a esta mujer para que se pueda acercar. La fe de la mujer era que con solo tocar el borde de su vestido seré sana. Esa era la fe y la confianza. Y la palabra dice, conforme tu fe se ha hecho. Entonces estas gentes de acá también, estas gentes sacaban, dice, sus enfermos, lo traían. Ellos ya no pensaron ni siquiera tocarle a Pedro, sino ellos creían, ellos aseguraban que con tan solo la sombra de Pedro toque a uno de los enfermos, o sacaban las ropas, no está el enfermo allí, el enfermo está pues ahí en su lecho de repente, en su casa de repente, incómodo traían sus ropas ahí, y al pasar Pedro dice que su sombra lo chocaba. No dice aquí la palabra que eran sanados, pero se sobreentiende que eran sanados, porque de lo contrario no hubieran traído. Dice que mucha gente traía eso quiere decir que ya había sucedido, entonces siempre sucedía. Entonces por eso es que ellos traían sus enfermos, las ropas de sus enfermos, y dicen allí que la sombra de Pedro hacía efecto, pero en sí no era la sombra, sino era el poder de Dios que usaba para poder que este hombre, lleno del poder de Dios, investido del poder de Dios, conforme dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces los que venían allí eran sanados, eran libres, y la gente se iba contento, y ellos venían a la iglesia a agradecer al Señor. Por eso es que la iglesia era atractiva, porque se movía el poder de Dios en medio de ellos. Entonces la consecuencia del ministerio apostólico, ya vemos en el versículo 16, dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados en espíritus inmundos, y todos, dice ahí, todos eran sanados. Entonces eso es lo que sucedía. Ya se pasaban la voz de diferentes lugares y decían, allá ese grupo de hermanos, ese grupo de los seguidores de Cristo, ellos están orando, están sanando los enfermos. Y qué mejor, pues cuando un enfermo que está haciendo quizás una carga en el hogar, de un momento a otro sanan sin pagar doctor, sin pagar medicina, nada, gratuitamente. Mucha gente de diferentes lugares vienen para recibir ese beneficio. Entonces, por lo tanto, tenemos que siempre nosotros tener en cuenta, no olvidarnos de nuestros inicios como iglesia del Señor. Así nace la iglesia, de esa manera aparece el pueblo glorioso que se llama la iglesia del Señor. Estar atentos, firmes y constantes, dice la palabra, porque el trabajo no es en vano. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, Padre eterno de la gloria, ayúdanos, Señor Jesús, a buscar continuamente, Señor, ese poder de lo alto. Cada uno de nosotros, Señor, la unción espiritual para poder caminar, para poder, Señor, hacer la obra tuya, Señor, y tú puedas manifestarte en medio de nosotros, Señor de la gloria. Bendice a mis hermanos de la iglesia, donde quiera que estén, Señor, ayúdalos ahí, bendígalos en gran manera, dale la paciencia necesaria, dale, Señor, la fortaleza espiritual, para que confíen en ti, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de toda misericordia. De igual manera, bendice a los jóvenes, donde quiera que estén, Señor, ayúdalos y guárdalos, que tu palabra siempre sea un alimento, un bálsamo, Señor, para cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí, Señor Jesús, tú nos vas ayudando, y permite, Señor, que en lo que resta del tiempo también podamos seguir hablando de las cosas tuyas, Padre.
bendice a tus hijos, bendice, Señor, las familias y bendice, Señor, a nuestros hermanos de la Junta Directiva local, regional y nacional, Señor, porque ellos están allí también preocupados, trabajados, buscando, Señor, de la mejor manera hacer tu obra, Padre eterno. Gracias te damos, Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Amén y amén. Vamos a cantar el himno número 272, Al frente de la lucha. A luchar.